Está frío estas noches. Y son noches para reflexión, noches para pensar, para además de sentir el frío, que como decían nuestros abuelos, no se encuentra en las cobijas, sino es dentro, o fuera, o dentro de nosotros. Y es que esto es una época que todos la entendemos y la hemos asimilado como una época de sentimientos encontrados, donde a veces no sabemos si sentirnos bien o sentirnos mal, donde los recuerdos, sea de lo que sea, pero principalmente de aquellos que no se encuentran con nosotros, nos hacen caer en un estado, aunque no lo considero un estado de depresión, sino más bien un estado de tristeza, un estado que incluso está lejos de ser una depresión para los que hemos sabido lo que son esas circunstancias en la vida. Podemos notar la diferencia. Y pensamos en esos que ya no están con nosotros. Pensamos, lamentablemente, en aspectos que tienen que ver principalmente y gracias al bombardeo permanente de los medios para que se consuma y se consuma, que nos hace olvidar que hay cosas más importantes en la vida que el consumir. No quiero dar a entender con esto que el consumo por sí mismo sea dañino, sea malo, sea perjudicial. Lo que es más, si las personas tienen la oportunidad en determinada época de consumir aquello que necesiten para subsistir, enhorabuena. Pero vivimos en un mundo y en una sociedad, y con esto no trato de generalizar. Creo que cuando generalizamos es el peor pecado que podemos cometer. Siempre hay excepciones a la regla, independientemente de cuál sea la regla. Esa reflexión siempre nos ubica en días, momentos, con la familia, con los amigos, que nos plantea una circunstancia vital y característica en lo que algunos considerarían una filosofía existencialista, pero ese no es el punto, no vamos a filosofar aquí, pero sí aquellas grandes preguntas que nos planteamos. ¿Qué he hecho? Hombre, ¿de dónde vengo?
¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Y a veces ese cuestionamiento va más allá no solamente de mi propia persona, de mi propio yo, sino va más allá, incluso para aquellos que tienen hijos, que tienen nietos y por qué no, hasta los que tienen sobrinos. Ya el cuestionamiento no es solamente interno, no es un yo con yo, por decirlo de alguna manera, sino es un yo con los demás, un yo como una tercera persona que nos hace en ciertas circunstancias, y eso desde mi perspectiva no es muy sano, nos hace olvidarnos de nosotros mismos, de dónde vengo yo, de dónde estoy yo y hacia dónde voy yo. Entonces, al involucrarnos con todo aquello que nos rodea, que dicho sea de paso, decía por ahí incluso en algún pasaje bíblico decía que si a veces, por más que tengamos el deseo fuerte, potente, vigoroso, poderoso de agregar 1 centímetro más a nuestra estatura, es materialmente imposible. Entonces, pienso, ¿cuánto más va a ser imposible agregar 1 centímetro más a otra persona, aunque lo querramos intensamente? Eso no excluye bajo ninguna circunstancia el que a nivel emocional podamos tener la capacidad no solo de superar ciertas circunstancias a partir no de los hechos, sino de la percepción que yo tengo de ellos. Y es obvio que si logro alcanzar para mí ese dominio, y lo voy a poner entre comillas, ese dominio emocional, ese dominio mental, ese dominio emotivo, como se le quiera llamar, existe una tremenda posibilidad de que tenga la capacidad de poder colaborar o coadyuvar a aquellas personas que nos rodean, que se encuentran en situaciones particularmente conflictivas. Y cuando hablo de particularmente conflictivas, no hablo de aspectos económicos. Desde que les participo mi posición, prácticamente yo hago a un lado las portas, como dirían los abogados, el aspecto económico. Porque podremos tener todo el dinero del mundo, podremos tener millones y millones, pero si no logramos tener el dominio interno de nuestras capacidades emotivas o emocionales, el dinero, sea la cantidad que sea, no nos va a solucionar absolutamente nada. Aunque exista uno que otro refrán o dicho, como aquel que dice que el dinero no lo es todo, pero que calma los nervios, pues yo diría una cosa: tampoco los nervios son tan trascendentales si logra tener un dominio emocional o mental de tu propia circunstancia, de tu propio yo.
Entonces, para mí, los nervios no se van a calmar ni siquiera con el mismo dinero. Pero tampoco se puede pensar que yo pregono, quemaos todo el dinero que os hace daño. No, el ser rico, el tener dinero, es que no es malo por sí mismo. El gran problema que se presenta es cuando hacemos de él nuestro ídolo, nuestro Dios, nuestra razón de ser en la vida, y dejamos de lado valores, principios con los que hemos crecido, y nos hemos desarrollado en el transcurso de nuestra vida. Y a veces esto hay que llevarlo a la vivencia personal. Para los que me conocen, saben la edad y las circunstancias de mi vida. Sin embargo, yo no podría decir que pasé hambres, que tuve que mendigar. Y hablo ahora desde el aspecto económico. Porque tampoco la pobreza o la mendicidad se va a manifestar en aspectos meramente económicos. A veces la mendicidad es espiritual, a veces la mendicidad es emocional, a veces la mendicidad es emotiva, a veces la mendicidad es mental. Entonces, no es un contrasentido, sino que hay que ver las cosas tal y como se nos presenta. Y aprender a enfrentar las circunstancias que se nos vienen. Decía no hace muchos años un psicólogo que en la vida no hay fracasos, no hay errores. Eso, y cualquier psicólogo creo que lo sabe, cualquier persona que haya tomado algún libro de los que abundan ahora, de autoayuda, autorrecuperación, etcétera, etcétera, que no hay fracasos, no hay errores, sino que son experiencias de aprendizaje. Y es a partir de esas experiencias de aprendizaje, llámense errores o fracasos, que logramos superar precisamente esas circunstancias particularmente negativas a las que nos enfrentamos en el transcurso de la vida. Este discurso suena como repetitivo, incluso como cliché, pero yo creo que la vida diaria, la cotidianeidad, nos hace perder de vista que hay cosas más trascendentales, que hay cosas más importantes que someternos a un consumismo sin sentido y bárbaro, donde quien no lo ha vivido o quien no lo ha sentido cercano, que al final de cuentas lo que deja o nos deja son deudas, decepciones, problemas familiares, desempleo, y ustedes agreguen lo que ustedes deseen. Entonces, este mensaje no pretende bajo ninguna circunstancia ser negativo, todo lo contrario. Pretende que tengamos una visión, una percepción. Y es que yo creo que ahí está el meollo del asunto. No es
cómo ocurren las cosas, cómo se dan las cosas, sino cómo yo percibo esas cosas, cómo actúo ante esas circunstancias, independientemente de nuestra personalidad, sino lo determinante es la actitud que asumo yo a partir de la percepción que tengo de una situación particular. No es la situación por sí misma, es la percepción que yo tengo de ella. De ahí que la reflexión, desde mi perspectiva, trata de ser más bien positiva en el sentido de que las cosas no están tan mal. No están tan mal en el tanto y en el cuanto nuestra percepción del mundo y nuestra actitud ante el mundo que nos rodea sea igualmente positiva. Espero que en estos días sea de una seria reflexión, una reflexión que no solamente me involucre a mí como persona a nivel individual, sino una reflexión que se exprese de adentro hacia afuera con aquellos seres amados que tenemos a nuestro lado. ¿Y por qué no? Aquellos seres que hoy no están con nosotros, pero para los que creemos, sabemos que hoy en día a veces nos sentimos más cercanos, por lejanos que se encuentren. Que pasen una agradable Navidad y un año próspero, venturoso y positivo para este próximo 2015. Que la pasen bien.